Buenas noches para todos, muchas gracias por estarnos acompañando. Esta noche estamos con ustedes, IBEX Performance y Therapy World. Hola, buenas noches a todos. Nada, felices de estar aquí, de poder realizar este trabajo colaborativo y de hablar hoy de algo tan importante como es el cuerpo, la postura, la conciencia de nuestro propio cuerpo, los sentidos y cómo esto influye en el aprendizaje y en la participación, en la conducta, en la vida cotidiana. Mi nombre es Marcela Camacho, yo soy optómetra, trabajo en ortóptica, entrenamiento visual y por supuesto todo lo que tiene que ver con el aprendizaje porque pues tengo una especialización en pedagogía. Y por Therapy World están los doctores. René Sánchez. Buenas noches, mi nombre es René Sánchez, soy fisioterapeuta, soy certificado en osteopatía, fui profesor universitario muchos años de mi vida en la Universidad Central de Venezuela y bueno, hemos hecho este proyecto juntos y ahora sigue creciendo la familia que nos apoya porque hemos hecho convenios y una gran amistad con Marcela. Y bueno, yo creo que si seguimos trabajando juntos, vamos a realizar grandes cosas para todos nuestros chiquitos. Y bueno, yo soy Carolina Maldonado, soy terapeuta ocupacional, magíster en psicología, estoy certificada en integración sensorial y bueno, llevo ya muchos años trabajando con niños, trabajando en docencia universitaria y bueno, realmente que este espacio nace como de ese interés por trabajar en equipo. Ya desde Therapy World hace un tiempo venimos desarrollando pues aspectos importantes desde el punto de vista de postura y conciencia corporal. Y cuando conocimos a Marcela era porque siempre estaba como esa espinita de que, bueno, lo visual juega un papel importante y lo estamos dejando ahí aparte y no estamos desarrollando esto, no lo estamos teniendo en cuenta. Y hoy sabemos cómo esa integración desde el cuerpo, desde lo visual, todos los sentidos, propioceptivo, vestibular, visual, táctil, auditivo, cómo todo se interrelaciona para dar cimiento a lo que es el aprendizaje, la memoria, la atención, el comportamiento. Entonces, bueno, no sé si no siendo más, vamos a empezar un poco ya a hablar. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de propiocepción, vamos a hablar sobre qué sucede cuando la propiocepción falla. Para quienes están aquí, la propiocepción, igual lo vamos a desarrollar aquí, es esa conciencia del propio cuerpo, esa que nos informa nuestro propio cuerpo. Vamos a hablar de qué sucede cuando falla y vamos a profundizar en tres aspectos fundamentales que son los que podemos observar cuando los niños tienen retos a nivel propioceptivo. Uno es la simetría postural, dos es la percepción espacial y tres, la integración multisensorial. Y cerraremos con la importancia del rol de cada uno de los profesionales, de ese trabajo interdisciplinar. El siguiente. Pues la propiocepción, como les decía, es la conciencia del propio cuerpo. Es esto que nos dice cómo están las partes del cuerpo sin tener que mirar cómo están las partes del cuerpo en relación a nuestro tronco, a nuestro cuerpo y en relación al espacio donde nos movemos. El siguiente. La propiocepción es una capacidad que es fundamental en la coordinación, en el equilibrio. Todo esto nosotros lo manejamos, lo sabemos perfectamente en muchos de las personas que trabajamos con niños. Otro de pronto no es el área, pero es este sentido que nos permite poder realizar las acciones de manera coordinada, precisa, calibrar el movimiento de nuestro cuerpo y poder generar como ese trabajo conjunto. Además, que sabemos que la propiocepción nos permite percibir el cuerpo en relación al espacio y hoy se sabe que juega un papel muy importante en la integración visual y auditiva.
Y es que cuando nosotros observamos, cuando tenemos que leer, cuando tenemos que pasar por algún lugar, ahí mismo en ese momento estos dos sistemas, el visual y el propioceptivo, se integran para poder decir, oh, bueno, es que tengo que cruzar a la derecha, a la izquierda, el espacio es de este tamaño, no solo desde lo visual, sino también de ese mapa que yo tengo de mi propio cuerpo. Y lo mismo sucede con lo auditivo, aunque no solemos hablarlo mucho, la propiocepción también guarda mucha relación con esa percepción auditiva. Y yo lo pensaba cuando lo leía en algún momento y decía, claro, cuando suena algo en mi casa, automáticamente yo me valgo de mi sistema propioceptivo para decir, ah, no, es que está sonando en mi cuarto y no está sonando en el espacio X cualquiera, no. Ese mapa del espacio de donde yo estoy en relación a mi cuerpo y esa localización auditiva y visual se da a partir de esa integración entre estos sistemas. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando el sistema propioceptivo no nos informa adecuadamente, pues automáticamente todo aquello que entra en juego, por ejemplo, para yo poder moverme, visualizar, poder localizar, por ejemplo, un estímulo auditivo, poder mantener mi cuerpo, pues obviamente se viene abajo. Y eso es lo que vamos entonces a ver. Hay diferentes elementos que contribuyen a la propiocepción. Hoy vamos a hablar, o sea, quiero mostrarles estos 4. Uno es la percepción visual o el estado oculomotor. ¿Por qué quiero decirles eso? Porque nosotros venimos mucho ya, o sea, ya tenemos tiempo trabajando desde este enfoque y de verdad que en muchos momentos nos hemos encontrado como una barrera donde decimos, bueno, hemos hecho A, B, C, hemos trabajado la parte propioceptiva, hemos trabajado la parte vestibular, hemos trabajado la información podal, hemos trabajado, pero esa parte visual, pues muchas veces no tenemos como esa comprensión. No teníamos, exacto. Ahora sí la tenemos. O sea, Marcela, ahí nos ha explicado un montón, pero no teníamos esa percepción. Y cuando tú entiendes y dices, claro, es que lo que está pasando con este niño es que así como su cuerpo, sus músculos de su cuerpo no logran esa sinergia, pues los músculos de sus ojos tampoco. Pues esa información, esa integración sensorial o esa integración multisensorial entre lo propio, entre el espacio, entre la conciencia de mi cuerpo, del volumen de mi cuerpo, de las distancias, y esto visual no se está dando. Y ahí es donde entra en juego todo este trabajo interdisciplinario que al fin y al cabo es lo que va a dar respuesta a las necesidades. Entonces tenemos 4 elementos, lo visual, lo vestibular, que lo vestibular se relaciona con el equilibrio, con la estabilidad, con el equilibrio, son unos receptores que están en el oído interno y nos informan precisamente de la posición, pero ya no de mis extremidades, sino de mi cabeza en relación al espacio y a lo que está en mi entorno. Tenemos el sistema propioceptivo, que si nosotros lo sacáramos, realmente el sistema vestibular hace parte del sistema propioceptivo, pero la propiocepción están ubicados los receptores en los músculos, en las articulaciones, en los ligamentos, y ya está relacionado más con esa sincronía del movimiento, con la activación coordinada desde el punto de vista muscular, bueno. Y tenemos la información podal, la información táctil, pero muy principalmente y muy importante la información podal, que es la primera información cuando yo me levanto, que le manda información a mi cerebro y me dice, bueno, me tengo que poner erguido, y esto tiene unas implicaciones importantes, toda esta parte podal. Aquí quiero agregar que nosotros se lo señalamos a las personas que están oyendo esta información. Los ubicamos como separados, pero realmente están interrelacionados. O sea, los ponemos así por cuestión académica, didáctica, para que la gente lo entienda más. Pero nosotros en la figura los vemos separados, pero realmente dentro del organismo están altamente integrados. Otra cosa que queremos destacar acá es que nosotros, la postura influye en el aspecto emocional, en el aspecto de la comprensión, en el aspecto intelectual y en el aspecto de cómo se desempeña mi cuerpo en el entorno. Básicamente hay dos vías por la cual una postura inadecuada o la postura influye en forma de freno o de facilitación de las actividades. Una de las vías
es cuando nosotros tenemos, cuando toda la musculatura anterior de nuestro cuerpo se llena de tensión, y otra es cuando toda la musculatura que está por la parte posterior de nuestro cuerpo se llena de tensión. Entonces hay dos formas de tratar. Esta forma que les acabo de mencionar es lo que se refiere a la tensión producida por las cadenas musculares, cuando hay una sobreactivación de las cadenas musculares. Pero nosotros hoy nos vamos a centrar y vamos a tratar de explicar en la mejor forma posible y lo más didáctico posible para que todos nos entendamos qué es lo que pasa cuando no hablamos de cadenas musculares, pero o tenemos niños que no tienen tensión en las cadenas musculares. Sin embargo, tienen dificultades en la integración de la información propioceptiva, es decir, la información que viene de sus ojos, que viene de su oído interno, del sistema vestibular, que viene de sus músculos y también que viene de la planta del pie o de su sistema táctil en general. Entonces, a eso nos vamos a referir, a cuando las fallas son de tipo propioceptiva. Sí. Sí, bueno, entonces ya sabiendo, porque sí, como decía René, también podemos encontrar alteraciones posturales que vienen más por esa tensión o esa por sobreactivación de esta musculatura de la parte anterior del cuerpo, posterior del cuerpo, que tiene otro abordaje posiblemente, porque además hay otras razones. Sí. Pero hoy nos vamos a centrar en estas dificultades en el procesamiento propioceptivo que llevan a estas alteraciones en el aprendizaje de pronto, que nos llevan a inquietud motora, que nos llevan a observar niños de pronto muy agotados, o nos llevan a observar niños que tienen dificultades de pronto en la coordinación, en la ejecución, en la organización del espacio, bueno, de su cuerpo, todo esto. Y aquí hay retos en la lectura, que lo vemos muchísimo, en las matemáticas lo vemos muchísimo. Entonces, ¿qué queremos entonces mostrar? Esto es una manera como de sistematizar. Quercia y Marino nos presentan, desarrollan lo que llaman disfunción propioceptiva y nos hablan de que hay tres aspectos. La propiocepción es el cimiento para tres aspectos fundamentales que se involucran en el aprendizaje y en la cotidianidad. Uno es el tono adaptado, dos es la localización espaciosensorial estable y tres es la integración multisensorial adaptada. Entonces, ¿qué sucede cuando la propiocepción nos permite una percepción eficiente, nos da una información eficiente? Nosotros podemos evidenciar niños que tienen un tono postural adaptado, un tono muscular adaptado de base, la localización espaciosensorial es eficiente y la integración multisensorial es adaptada. Pero, ¿qué sucede cuando no? El siguiente. ¿Qué sucede cuando hay dificultades? Uno, y esto lo vamos a desarrollar uno a uno, que tenemos el tono postural asimétrico. Entonces vemos, ya René nos los va a explicar muchísimo mejor, pero vemos cierta simetría o falta de sincronía, cierta simetría en el tono muscular de un hemicuerpo respecto al otro. Dos, tenemos las fallas de localización espaciosensorial que ya hacen referencia a esa integración que les hablé inicialmente, donde se integra la propiocepción, por ejemplo, con lo visual y con lo auditivo, y se sabe que lo visual y lo auditivo están muy conectados también con lo oral. Entonces, vemos ahí una cantidad de respuestas en los niños que nos hablan de estas fallas a nivel propioceptivo. Marcela nos va a ayudar a entender mucho mejor esa parte visual, qué papel juega en todo esto que estamos hablando. Y tres, tenemos distorsiones o engaños perceptivos, que esto tiene que ver más con la integración multisensorial. ¿Y por qué hablo de integración multisensorial? Porque ya hoy se sabe que toda acción depende de la interacción de diferentes entradas sensoriales. Esto que vemos en rosadito primero son todo lo que son los sentidos o los sistemas exteroceptores, o sea, que nos informan de lo que sucede en nuestro exterior, lo que vemos, lo que tocamos, lo que escuchamos, lo que olemos, lo que probamos. Y tenemos también esto en azul, que son los sentidos interoceptores. Y normalmente aquí hablamos de propiocepción, músculos, articulaciones, no sé qué, y equilibrio,
movimiento, sistema vestibular. Pero muchas veces nos olvidamos de la interocepción, de lo que nos informa nuestras vísceras, lo que nos informa nuestro corazón, y que juega un papel importantísimo, no solo en la homeostasis corporal, sino también en el aprendizaje, en la memoria, en la regulación, y cómo esta integración multisensorial es lo que nos permitirá ver niños regulados que pueden sentarse y atender. El siguiente. Y bueno, ya vamos a desarrollar cada uno. Bueno, el tono postural asimétrico viene dado porque tanto el hemicuerpo derecho como el izquierdo deberían tener el mismo grado, o sea, sus músculos deberían tener un mismo grado de resistencia al estiramiento, un mismo grado de fuerza y una zona donde ellos puedan trabajar en forma cómoda. Cuando hay un tono postural asimétrico, vamos a ver que con los músculos de un hemicuerpo se resisten más al estiramiento, son más duros, por lo general causan algún tipo de disconfort o dolor, y los del otro lado no. Entonces, ¿cuál es la diferencia que vamos a encontrar? Postura asimétrica, es decir, un niño con escoliosis, donde la escoliosis es que un hemicuerpo, los músculos de un hemicuerpo están más contraídos y los del otro lado están estirados, o un niño con una escápula bien centrada, ¿ok? O un niño con una escápula salida, o un brazo más adelantado que el otro, una pierna en una pequeña rotación. Al final, esto termina produciendo irregularidad en la alineación de las vértebras o de los segmentos. Lo podemos observar simplemente cuando hay un solo segmento, el brazo, o un miembro inferior o un miembro superior, que no está alineado en relación al otro segmento. Aquí yo quisiera agregar esta imagen chiquita que ven a la derecha abajo, como cuando se pierde esa simetría tónica, cómo esto afecta ese punto, en esa línea media, esa estabilidad en la línea media, y cómo eso me lleva a tener que estar luchando con unas tensiones de un lado para el otro, que es lo que vemos mucho. Entonces vimos, bueno, ¿por qué se cae tanto mi hijo? Porque cuando está sentado siempre está girado hacia un lado. Y son cosas o signos pequeños que probablemente normalizamos, que hacen parte de la cotidianidad, pero que a muy tempranas edades ya nos pueden mostrar que hay retos en esta integración multisensorial, en este control postural tónico. Y también lo que contribuye a que porque el niño, por ejemplo, se cae o pierde tanto el equilibrio, es que el niño no puede ubicar bien su línea su línea de gravedad, siempre va a estar más hacia un lado, hacia la derecha o la izquierda, entonces él siempre va a estar más cargado hacia un lado derecho o izquierdo, y eso por supuesto si yo tengo alguna actividad que me exija movimiento, cambios de velocidades o cambios de dirección brusco, me va a hacer perder el equilibrio, el mismo cuerpo. ¿No? Siguiente. Sí, el siguiente. Aquí tenemos dos conceptos, que es la sinergia versus la sinergia, con S y con C. La sinergia se refiere cuando yo voy a realizar un movimiento, cualquier que sea el movimiento, me voy a comer. Por ejemplo, hay una serie de músculos que simplemente son los que producen ese movimiento coordinado, adecuado, ese movimiento tranquilo, sin compensaciones en un segmento corporal. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas que tienen dificultades en la integración de la información propioceptiva van a perder la sinergia, es decir, van a perder esa capacidad de estabilizar del cuerpo, mantenerme en una postura estable, realizar un movimiento adecuado, tranquilo, sin compensación en todo el cuerpo. Entonces, cuando nos referimos, por ejemplo, un ejemplo en el cual para que nos entendamos, un ejemplo en el cual nosotros podemos perder la sinergia con ese, por ejemplo, cuando un niño o una persona adulta lamentablemente ha tenido un segmento corporal inmovilizado por un esguince o por una pequeña fractura que no requiere una intervención quirúrgica. En ese segmento se va a perder la sinergia. Pero aquí estamos hablando de personas que no integran bien
o niños que no integran bien la información propioceptiva, por lo tanto tienen una disminución de la sinergia con C, es decir, todo su cuerpo no lo está ayudando, la ubicación de su cabeza no lo está ayudando, la alineación de su cuerpo no lo está ayudando, por supuesto la ubicación y el enfoque de sus ojos no lo están ayudando. Esa es la diferencia. Próxima. Bueno, y aquí ya entramos precisamente, ya encontramos ya entendimos esa primera punta que nos referimos con el tono postural asimétrico, y otro aspecto que se ve alterado o que podemos ver dificultades es que observamos fallas de localización espacio-sensorial. Y aquí dejamos a Marcela. Bueno, lo importante para todos los que nos están escuchando hoy es como entender esa integración, porque muchos dirán, bueno, ¿qué hace un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional y un optómetra trabajando sobre los procesos de aprendizaje? Entonces, como bien ya pues Therapy Works lo ha mencionado y lo lleva trabajando desde tantos años, los sentidos son la puerta de entrada al cerebro y mucha gente no tiene en cuenta que dentro de los sentidos se encuentra claramente la postura o cómo esa postura involucra o permite que los otros sentidos hagan un trabajo de una manera eficiente. En este caso, hablando específicamente para mí de la visión y de las habilidades motrices visuales. Entonces, obviamente, nosotros tenemos el concepto de que la visión es solamente ver 20/20. Entonces, la mayoría de los niños dicen, o de los padres, o de los profesores, dicen, es que el niño ve perfecto, ve 20/20, tiene unos gafas, pero ve muy bien. Y eso va mucho más allá de ver 20/20. Entonces, esas habilidades son las que permiten que los movimientos oculares vayan específicamente a nuestro foco de atención y la percepción visual de lo que muy claramente la doctora Carolina ayuda a obtener y organizar esa información de ese ambiente que nos rodea con un fin específico. Entonces, no es solamente que el niño vea bien, es además que sus movimientos oculares sean acordes, por ejemplo, para hacer cambios del tablero lejos cerca, para poder seguir un renglón, para leer un párrafo, y además que eso que él está viendo lo pueda interpretar de manera correcta, por ejemplo, para las matemáticas. Entonces, la percepción visual involucra 3 aspectos fundamentales. La primera es la parte visual, que es la formación de las imágenes. Es el ver 20/20 o no. Es el tener un defecto refractivo o el necesitar una corrección óptica. Es lo que se hace en la mayoría de los exámenes de optometría. La segunda parte es la parte muscular. ¿Cuáles son las condiciones de los músculos de los ojos que permiten que se trabaje de una manera eficiente? Entonces, que lea un renglón y no se salte, que pueda copiar del tablero, que pueda trabajar un periodo largo de tiempo de cerca sin cansarse. Y la tercera parte es cómo interpreta lo que está viendo, que es esa parte visoespacial o visoperceptual, porque hay niños que no le pueden pegar a una raqueta, perdón, a una bola con una raqueta, no pueden patear un balón. Eso puede ser una alteración en el cálculo visoespacial. Los que se tropiezan cuando van a entrar a algún lugar con los marcos de las puertas, los que van a coger un vaso y siempre riegan lo que van a tomar. Entonces, eso puede ser cálculo visoespacial, las dificultades matemáticas, o sea, cómo se interpreta el mundo que se está viendo. Entonces, lo ideal es hacer un examen que involucre todo, pero pues generalmente la mayoría de los exámenes, el 80% de los exámenes se limitan a la parte visual. Algunos profesionales especialistas optómetras algunos oftalmólogos y optómetras especialistas en la parte de estrabismo o de ortóptica evalúan la parte muscular, pero desafortunadamente la parte perceptual y visoespacial casi no se ve. Entonces, esa parte, ¿en qué tiene que ver? Entonces, una cosa es que yo tenga mis ojos libres de patología. Otra cosa es que sean eficientes cuando están leyendo, cuando están estudiando, cuando están escribiendo. Y otra cosa es que además el sistema trabaje de una manera cómoda para que el aprendizaje se dé de una manera natural, para que el niño no esté sobreesforzado. Les puse unas fotografías de algunos niños que pueden estar escribiendo de manera incorrecta, básicamente por tener una alteración visoespacial o visoperceptual. Entonces, ¿cuáles son las condiciones visomotoras? Pues primero, determinar si realmente se requiere una corrección óptica, determinar si el niño tiene dificultades cuando enfoca
cuando cambia de distancias, cuando tiene un periodo largo de tiempo. Desafortunadamente ahorita el 80% de los niños que están expuestos a pantallas, a celulares, a videoterminales, están utilizando distancias inadecuadas, que lo que está dañando es esta parte muscular y de enfoque. Y una cosa muy importante a tener en cuenta, los niños que se saltan renglones, invierten palabras, invierten letras, son los movimientos oculares. La precisión de los movimientos que se requieren para poder leer de manera cómoda o para poder escribir de manera cómoda. Ahora en la parte perceptual, pues niños que tienen dificultades con la memoria visual, que no discriminan, por ejemplo, para la ortografía, que les cuesta mucho las matemáticas, esos niños que no son buenos bailando, que no tienen buen ritmo, que es donde entramos a trabajar esa parte corporal, o aquellos niños que tienen muchas dificultades de coordinación, muchas veces, y es donde estamos en el trabajo conjunto, requieren el manejo no solamente de la parte física, de la parte postura, de la parte terapia ocupacional, sino ver si la parte visual está afectando o no ese proceso. Esta tabla a mí me encanta, es un cuadro que resume o presta algunos de los ejemplos de las alteraciones que se ven a nivel de percepción visual. Entonces, por ejemplo, alteraciones de integración motora, son niños que tienen dificultades de izquierda a derecha, que son torpes en su movimiento, que no tienen muy buen equilibrio, mala coordinación ojo-mano, ojo-pie, entonces en la parte deportiva no son muy hábiles, tienen dificultades para copiar o para mantener la línea. Los de cálculo visoespacial, casi todos chiquitos que tienen dificultades en matemáticas, la parte de razonamiento abstracto, la parte de lógica, las dificultades de lateralidad, las dificultades de orientación. Los que tienen problemas en la parte de análisis visual son casi siempre problemas escolares, casi siempre dificultades en la comprensión lectora, en la comprensión matemática, son niños distraídos, muchas veces van de la mano de dificultades atencionales o de control de impulsos, de alteraciones en las habilidades ejecutivas. Entonces ahí pues vamos viendo cómo vamos integrando ese manejo conjunto con otros profesionales. La parte de integración visual auditiva son aquellos chiquitos en que muy seguramente cometen errores cuando les están dictando o que tienen dificultades cuando les dan 2 o 3 órdenes seguidas. Y por supuesto que esto ya nuestra especialista, la doctora Carolina, la parte de integración sensorial, donde los niños se pegan demasiado al texto o se apuestan encima del cuaderno o realmente hacen mal el espaciado entre las palabras o entre las letras. Entonces, esto como para darles ideas de cómo desde el sistema visual nosotros también encontramos síntomas o signos que nos hacen llamados de atención para ver que definitivamente la parte visual es indispensable. Entonces, recordar que la percepción visual es igual a procesamiento visual. Sin una buena percepción no se puede tener un buen procesamiento. Y esto está mediado por los procesos atencionales, por otros sistemas sensoriales, obviamente por experiencias previas, la parte de motivación que es indispensable, y algunas veces pues porque también hay factores cognitivos que están relacionados. Entonces definitivamente necesitamos habilidades de razonamiento, velocidad de procesamiento, memoria y muchas otras funciones ejecutivas, control del tiempo, y necesitamos el manejo conjunto de psicología, de terapia ocupacional, de pedagogía, de fonoaudiología, donde cada uno de estos profesionales puede integrar y complementar el manejo definitivo y conjunto que muchas veces necesita los niños que tienen dificultades o retos en los procesos de aprendizaje. Karen. Sí, bueno, ya vamos como entendiendo mucho cómo ya vimos la parte, cómo la propiocepción cuando falla nos puede generar alteraciones a nivel de control postural o de nos genera asimetrías tónicas que como terapeutas o como papás o como profesionales del área infantil podemos observar ciertas fallas, o sea, ciertas asimetrías, no sé, una escápula más arriba que la otra, una cadenita más girada que la otra, una pequeña escoliosis, que la espaldita está así. Entonces, eso ya nos tiene que llamar la atención y decir, oiga, este niño deberíamos remitirlo, debería ser evaluado, deberíamos
poder empezar desde muy temprana edad a apoyar ese proceso. Ya entendimos con Marcela cómo además esta propiocepción o esta información de nuestro propio cuerpo que se integra con esta parte visual, cómo juega un papel importante. Y cómo cuando esta integración no se da adecuadamente, pues yo puedo presentar dificultades, no sé, en deportes de equipo, para anticiparme, para moverme, para atrapar una pelota, para interactuar con mis pares, bueno, muchas cosas que podemos observar en los niños. Y nos falta una tercera punta de ese triángulo que nos hablaba de distorsiones o engaños perceptivos. Y aquí ya tendríamos que hablar de un término que se conoce como integración multisensorial. Y es que yo soy formada en integración sensorial y hoy cada vez más en la evidencia científica uno encuentra el término integración multisensorial. Y es que ahorita hay una cantidad de investigaciones que nos demuestran cómo las neuronas incluso cumplen diferentes funciones y se integran la información de diferentes sistemas sensoriales para poder dar respuesta al entorno. Entonces no puedo separar, bueno, es que si yo voy a trabajar esto visual y ya, o yo voy a trabajar esto, porque realmente lo que yo o lo que necesito para actuar es esa información integrada que me permita dar respuestas eficientes. Y es un poco lo que vemos, por ejemplo, en esta imagen. Y esa integración entre lo visual, lo vestibular, el equilibrio, la respuesta muscular, cómo esto se integra en mi sistema nervioso central y genera ciertas respuestas y esto me permite mantener el equilibrio, o sea, cómo todo esto se integra para dar las respuestas. Pero cuando esto no sucede, el siguiente, tenemos lo que en este modelo de Quercia y Marino nos hablan de distorsiones o engaños perceptivos. Y estas distorsiones o engaños perceptivos son conflictos multisensoriales que ocurren cuando la información que entra a diferentes modalidades no es congruente una con la otra. ¿Ok? Y les voy a poner aquí, o sea, aquí les puse algunos ejemplos. Por ejemplo, las personas de fonoaudiología que trabajan tanto la conciencia fonética, que trabajan pues todo esto que tiene que ver con el lenguaje, con todo. Muchas veces estos engaños o distorsiones sensoriales nos juegan una mala jugada, pues valga la redundancia. Entonces, un ejemplo es que el movimiento de los labios de una persona no coincide con los sonidos que se escuchan. Entonces, puede ser que Marcela me esté hablando y yo cuando la veo entiendo que ella me está diciendo no sé, gato. Pero mientras yo escucho, yo le escucho vato. Entonces, esa distorsión donde mi sistema visual dice, Marcela me está diciendo pero mi sistema auditivo me dice, no, Marcela me está diciendo va, hace que mi cerebro entre en conflicto y yo perciba como que me está diciendo da. Entonces, son engaños perceptivos. Entonces, muchas veces no entendemos por qué el niño me lee y me dice, es que la cada, no, mi amor, la cada no, la cara. Mírame la boca, cara. ¿Y cuántas veces nosotros no decimos, mírame los labios, cara? Y resulta que ese niño está teniendo precisamente este engaño perceptivo donde yo digo, o sea, no, yo te estoy entendiendo, da. Entonces, esto es un ejemplo. Otro ejemplo clave en integración sensorial, lo vemos mucho, es este conflicto entre lo visual y lo vestibular. Y un ejemplo claro, hay varios ejemplos, pero bueno, aquí está ¿qué sucede cuando, por ejemplo, yo estoy mirando una película en una pantalla enorme y en la película, no sé, es una montaña rusa y van así por todo y va todo, yo no me estoy moviendo, pero mis ojos le están informando a mi cerebro que sí me estoy moviendo, le estoy diciendo, no, es que vamos a toda, o sea, nos vamos a estrellar contra esto es peligroso, vamos muy rápido, pero mi sistema propioceptivo y mi sistema vestibular le están diciendo, no, ya va, estamos quietos. Entonces, el cerebro entra en conflicto y aparece esta distorsión perceptiva y yo empiezo a sentir vértigo, empiezo a sentir mareo. De hecho, cuando uno lee en la teoría de integración sensorial la famosa aversión al movimiento,
que es precisamente como cuando me subo a un carro me mareo, me dan ganas de vomitar, cuando me mueven en una hamaca, siento que me voy a vomitar. Como hoy se sabe que realmente esta respuesta, que es una respuesta autonómica, se debe precisamente a esta dificultad en la integración de sistemas visual, vestibular, propioceptivo en ese momento. Entonces, ¿qué es esto? Un engaño perceptivo. Y así tenemos pues varios ejemplos, algo que se enfrentan nuestros niños cotidianamente. Y son cosas que de pronto nos van diciendo, y uno dice, pero ¿qué es esto? Pues bueno, esto es como que nuestro cerebro hace un esfuerzo para poder compensar estas distorsiones, estas fallas en la percepción sensorial, ya sea visual, propioceptiva, auditiva, vestibular, y tiene que dar respuesta, y son estas distorsiones como tal. ¿Qué es lo que está usando la realidad virtual para crear realidad? Pero que en la vida real a los niños que están sobreexpuestos les está generando esa distorsión o esa dificultad que precisamente afecta la postura y afecta tantas cosas que nosotros sabemos de creatividad, de integración sensorial y de respuesta en general para el aprendizaje. Claro, total. Y uno tendría que analizar y mirar, no lo sé porque no lo hemos estudiado, pero ¿qué sucede con un niño que de base tiene retos en esta integración propioceptiva o en esta percepción propioceptiva, que presenta estos engaños perceptivos y yo lo expongo de pronto a toda esta, o sea, ¿qué puede pasar ahí? Porque es una distorsión que ya está acá, o sea, unos retos que ya están acá y algo que ambientalmente yo estoy favoreciendo. No lo sé, eso debería mirarlo, pero pues sí llama la atención. Pero estos engaños perceptivos yo cuando empecé a estudiar este modelo, recordaba muchas cosas que cotidianamente los niños me dicen en terapia que yo decía, pero, o sea, y analizando yo decía, claro, o sea, estos son fallas, es esta distorsión entre estas entradas que no son congruentes y que el cerebro, bueno, y entra una cantidad de estructuras a nivel neurológico además, no entienden, hacen un esfuerzo y pues bueno, ahí viene eso distorsionado, ¿ok? Pero bueno, eso es lo que podemos observar. ¿Y qué es importante acá cuando nosotros hablamos de una disfunción propioceptiva realmente? Que tenemos que tener en cuenta el trabajo en equipo, definitivamente. O sea, un poco este webinar también es ese llamado a ese trabajo en equipo. Realmente, si yo les digo cómo nos conocimos Marcela y Carlos y nosotros, fue precisamente por ese interés de decir, bueno, es que yo no puedo lograrlo solo, o sea, yo no me las sé todas. ¿Cómo nosotros podemos realmente generar alianzas? ¿Cómo nosotros podemos generar acciones para que los niños mejoren cada vez más y mejoren rápido? Porque los niños duran en terapia eternamente y muchas veces no vemos los cambios, entonces los papás están frustrados, sufren, o sea, ¿quiénes son papás? Yo soy mamá, también me he sentido frustrada, también. Y es duro para una familia. Entonces, ¿cómo encontrar de manera precisa, desde un buen razonamiento, desde una buena evaluación, poder decir, bueno, esto es lo que ese niño necesita? Ok, yo hago mi parte y cada quien hace su parte. Y aquí un poco también es a modo de reflexión, tenemos diferentes roles profesionales, está el terapeuta ocupacional, está la parte de optometría con Marcela, la fisioterapia, psicología, fonoaudiología, pedagogía, así hay muchos otros profesionales, el docente del colegio. Aquí juega un papel importantísimo la familia, pero ¿dónde está el rol de cada uno de ellos? Porque, claro, como fisioterapeuta, y pues yo lo vivo día a día porque yo muchas veces estoy en terapia y entran y me dicen, tú no estás viendo tal asimetría, estás viendo cómo el tono, tal cosa, estás viendo cómo el sóleo se jala por aquí, no sé qué, empieza a explicarme. Entonces, ¿cómo esa interrelación hace que uno, pues, obviamente tenga otros ojos, otra óptica, ¿no?
Y el papel, entonces, desde el punto de vista, por ejemplo, de integración sensorial, desde el punto de vista de percepción visual, cómo identificar, yo le decía a Marcela cuando nos conocimos, yo necesito que tú me digas cómo identifico este niño que tiene esas alteraciones visuales, o sea, cómo sé para decir, oye, ve con Marcela, hagan una valoración, tienen que trabajar esto o no, ¿qué? Porque nosotros como profesionales, ok, yo no soy optómetra, no voy a hacer el trabajo que hace un optómetra, ¿no? Pero sí es mi responsabilidad poder identificar y poder decir, oye, esto amerita que descartemos algo, amerita que veamos otras cosas. Y lo mismo pasa con fonoaudiología, con psicología, o sea, estos niños, si hay algo que se ve afectado en los niños que tienen alteraciones de la propiocepción, porque además vienen fallas de coordinación motora, esto me lleva a tener dificultades, por ejemplo, en juegos de equipo, y esto me lleva a que mis amigos digan, ay, no, es que Pedrito no es tan bueno, entonces no juguemos con él. Esto me empieza a construir un autoconcepto de mí mismo donde, pues es que yo soy un tronco, es que yo no soy tan bueno, es que yo soy malo, es que yo no sé. Entonces todos los niños de mi salón leen rápido, pero yo apenas estoy y me pierdo y no sé ni dónde iba. Entonces todo esto empieza a tener también unas respuestas emocionales que deben ser abordadas. Y si ustedes nos preguntan a nosotros desde Therapy World, apuntamos como a la promoción y a la prevención en la salud mental, porque a la larga nosotros vemos millones de adultos con alteraciones propioceptivas que están caminando por ahí, que no lo saben y no lo entienden, pero tienen depresión, tienen ansiedad, tienen unas vísceras que están quietas y que no transmiten serotonina, que es la hormona de la felicidad, entonces se sienten mal y se sienten tristes, tienen un cuerpo que con el que no están conectados, y hoy se sabe que cosas como la bulimia, la anorexia, la obesidad, la depresión, la ansiedad, guardan una relación muy grande con estas alteraciones a nivel propioceptivo, interoceptivo, con el cuerpo, por eso le pusimos este nombre, cuerpo, sentidos y aprendizaje. Y cómo esto impacta la atención, la memoria, el aprendizaje, lo que soy en el día a día. No sé, Marcela, si quieres agregar algo. ¿O René? No, así es. Yo quería resaltar la importancia del trabajo en equipo, resaltar la importancia del respeto de lo que cada profesional hace, pero que aporta a sacar ese chiquito adelante más rápido, sin esos sentimientos de que no es capaz, de que no puede, que no es igual que los amigos. Entonces, entre más rápido se trabaje y de una manera más integral, es un niño que sale adelante mucho mejor y con más ánimo, ¿sí? Lo que hablábamos de la parte psicológica que afecta su motivación y su interacción social. Sí, total. Y bueno, a modo de conclusión, pues después para, no sé si preguntas o algo, pero a modo de conclusión, uno, resaltar la importancia del trabajo interdisciplinario para dar respuesta a las necesidades de los niños. Dos, entender que cada acción involucra la integración de múltiples sistemas. No podemos pensar que es que no, yo tengo que trabajar el tacto y ya, o sea, las dificultades de este niño se deben porque, no sé, porque a nivel táctil, o porque lo visual solamente, o porque lo propioceptivo solamente, o porque la verdad es que todos los sistemas dependen unos de otros para integrarse adecuadamente, organizarse y dar respuestas eficientes. 3, que es fundamental la evaluación postural, o sea, nosotros nos ha abierto un camino grandísimo observar el cuerpo. O sea, el cuerpo nos dice mucho, la postura de un niño nos dice mucho, el abdomen protuido, la manera como respira, la posición de la boca, la posición de la cabeza, los pies, o sea, ya nos dice muchísima información de lo que sucede con ese niño. Es fundamental, por tanto, esta evaluación postural. Que sea metódica. Que sea metódica, que sea sistemática, que permita realmente, no se trata de, ay, bueno, sí, yo veo que él se recuesta, es que está como flojito. No, está flojito, ¿por qué? Porque hay tensión, ¿dónde? Porque, o sea, hay muchas cosas que desarrollar en esta área. Y poder discernir, como decía René al inicio, si hace parte de tensiones musculares anteriores y posteriores, de qué manera,
o si realmente hace parte de alteraciones en la propiocepción, que está más relacionado con la conciencia, el cuerpo, y razonar en torno a esto para realmente generar estrategias dentro de la intervención que permitan que los niños salgan más rápido adelante. 4, del aprendizaje y del comportamiento están directamente ligados con la percepción del cuerpo y del entorno, o sea, definitivamente, o sea, la base de todo es el cuerpo, o sea, es lo que informa nuestro cerebro construye esos esquemas a partir de lo que nuestro cuerpo le informa. Entonces, ahí nosotros tenemos que prestar atención. Y yo agregaría el último, y es que la importancia de los papás, de la familia, o sea, de los papás empoderarse, entender de cómo nosotros dentro de nuestras intervenciones también hacemos partícipe a esos papás de, mira, vas a hacer esto, haz esto, entendiste, qué es lo que sucede con tu hijo. O sea, eso es vital dentro de una intervención en la infancia, definitivamente. Sí, yo creo que definitivamente nos toca integrar, que muchas veces estrabismos o desviaciones o imbalances a nivel de los ojos generan posiciones compensatorias que afectan la columna, por ejemplo, entonces afectan la postura, y si no estamos en trabajo en equipo, pues eso se va a pasar por alto y va a generar cosas a largo plazo. Aquí nos están haciendo una pregunta. Jimena Barrera dice que si nosotros estamos trabajando con prismas posturales y cuál es nuestra experiencia. Yo te voy a responder y ya les doy la palabra. Sí, digamos que nosotros en IBIX en algunos casos de necesidad usamos prismas posturales y sí hay muy buenos resultados. Sí hay que saber usar esos prismas posturales porque se ha generalizado como la misma cantidad de prismas y en los mismos ejes y a todo el mundo le funciona igual, y desafortunadamente no es así, o afortunadamente no es así, o sea, no es una receta de cocina. Entonces, bien adaptados, bien evaluados, sí dan muy buenos resultados. No sé ustedes qué opinan con esta pregunta. Sí, pues fíjate, nosotros desde Therapy World no trabajamos con prismas posturales, no porque no creamos que sea inadecuado, no, sino porque no tenemos la formación en este momento para saber cómo hacerlo. Buscamos a Marcela precisamente por eso, porque sabíamos que eso era algo que teníamos que desarrollar y que estábamos dejando ahí como en medio, o sea, pero ¿qué es lo que se hace y si es lo que vamos a empezar a hacer? Es que cuando hablamos de postura, cuando se hace un trabajo en postura, se utilizan muchísimo los prismas posturales, muchísimo, porque además incluso nosotros somos del área de terapia ocupacional, de fisioterapia, nuestra especialidad no es la parte visual, por eso nosotros estamos haciendo esta alianza con IBIX, por eso que estamos trabajando juntos, aprendiendo juntos. Pero sí se sabe que, por ejemplo, los prismas posturales permiten observar esas fallas visuales, de percepción visual, de convergencia. Tú me corriges, Marcela, si estoy diciendo algo que no es desde lo visual, pero es importante poder uno formarse, involucrarlo, no solo desde el punto de vista de intervención, sino en la evaluación, porque en la evaluación eso te da también un montón de información. Entonces, ¿cómo realmente esta parte visual está alterada o no? Claro, y acuérdense cuando nosotros mostramos al principio de esta intervención ese famoso triángulo donde estaba lo visual, lo vestibular y lo propioceptivo o lo muscular, hay que agregar que cuando uno tiene una alteración en la integración de la información propioceptiva, cada uno de estos sistemas se va a ver alterado, pero hay unos que se van a ver más alterados que otros. Entonces, cuando yo utilizo un prisma postural y la persona corrige, nos está diciendo que su mayor dificultad estaba en el aspecto visual. Eso no quiere decir que no hay otros aspectos que también van a estar influyendo, como es el vestibular y el propioceptivo, pero la mayor influencia en ese caso era del aspecto visual. ¿Sí? Entonces, siempre hay que corregirlo con los prismas y, en mi opinión, debería pasar por un proceso incluso de conciencia corporal. Es decir,
yo empiezo a tomar conciencia de mi nueva posición, tanto con el uso de los prismas como con ejercicios de conciencia corporal. Es decir, ahora sí empiezo a entender que así estoy derecho, porque o sea, lo que forma parte de esto, de esta falla propioceptiva, esta falla en la integración de la información propioceptiva, es que mi cuerpo me está diciendo a mí que estoy derecho cuando no estoy. Entonces, hay que hacer un trabajo de retoma de la conciencia, de reeducación de la conciencia corporal. Pero sí son muy positivos. Sí, claro, el uso de prisma. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Yo puse nuestros correos electrónicos y ahorita me regreso a la diapositiva anterior. Por si ustedes tienen preguntas específicas, pues los pueden anotar y nos pueden escribir con toda confianza. Pero aquí hay otra pregunta que hace Erika Maya desde Perú, que dice que gracias y que cómo podemos evaluar las habilidades visoperceptuales. Eric, hay varios test especiales y específicos para habilidades visoperceptuales. Yo personalmente uso mucho el TBPS. No sé, Caro, si ustedes desde la parte de integración sensorial usan algún otro test específico para la parte visoperceptual. El BMI, visual... Sí, pero el BMI es integración visomotora. Integración visomotora. Entonces nosotros no evaluamos como tal, o sea, nosotros evaluamos la integración visomotora. Tiene una parte de habilidades visoperceptuales, pero el enfoque mayor es de visomotor. Sí, Eric. Entonces, mira, desde terapia ocupacional, las integradoras sensoriales o los integradores sensoriales evalúan esto. Neuropsicología también tiene varios test para evaluar la parte de integración, de habilidades visoperceptuales, y yo específicamente uso el TBPS, que es específico para eso. Daniel Villegas, creo que nos escribe desde Chile, ¿sí? Nos pregunta si desde el trabajo multidisciplinar trabajamos con especialistas en audición. Daniel, en Colombia se llaman fonoaudiólogos o audiólogos. Y en IDIC sí, y Therapy World. Sí, total, porque además, o sea, es que el enfoque en Therapy World es la postura. Y hoy, por ejemplo, se sabe, o sea, eso es una de parte importante del equipo, porque las alteraciones posturales y el lenguaje y la audición están directamente relacionados. Y las alteraciones en la integración de la información propioceptiva también están relacionadas con dificultades en el procesamiento auditivo incluso. Bueno, por ahora no tenemos más preguntas. Esta era una conclusión o un mensaje lindo que había mandado Caro. Sí, que los mejores proyectos se realizan en equipo, sí, definitivamente, porque creo que es una invitación o sea, a nosotros esto que estamos haciendo, las personas que no nos conocen, nos apasiona, o sea, esto más que ay, sí, por hacer terapias, porque de verdad nos apasiona inmensamente. Lo vemos como un camino muy positivo para los niños, para las familias, pero un camino que se tiene que recorrer en equipo, porque si yo estoy en mi consultorio pensando que yo voy a dar respuesta y solucionando todo lo que está sucediendo, me voy a quedar fallas. Entonces, ¿cómo entrar e involucrar lo visual, lo auditivo? Y es que el cuerpo, o sea, la postura requiere, y la conciencia corporal requiere de toda esa integración de todos esos sistemas. Entonces, es ese mensaje de, bueno, una invitación a eso, al trabajo en equipo y a poner en práctica todas estas cosas novedosas, digo yo, o sea, se llevan investigando hace muchos años, pero que muchas veces nosotros no lo ponemos en práctica. Entonces, ¿cómo involucrarlo en la práctica cotidiana? Bueno, puede ser muy revelador. Entonces, de nuevo, nuestros correos electrónicos, muchas gracias a todos. Parece que tuvimos dificultades para que esto se pasara en vivo por el Instagram de Therapy World, pero creemos que vamos a repetirlo directamente en el Instagram de Therapy World, y sin embargo vamos a montar el video al Instagram mientras podemos volver a repetirlo para todos aquellos seguidores de Therapy World que no pudieron entrar. No sabemos por qué falla técnica, porque aquí dice que estamos conectados. Pero pues muchas gracias a todos, muchas gracias, doctores. Esta noche fue muy provechosa y de mucho aprendizaje. Para todos. Muchas gracias a ti, Marcela, y bueno, a todos por estar aquí acompañándonos.
Bueno. Un abrazo.